El trastorno de la personalidad psicótica, mejor conocido como esquizofrenia, es una enfermedad mental, la cual afecta el cómo se ve, cómo se siente y cómo se comporta el paciente. Presenta dos tipos de alucinaciones. Son las visuales, las cuales constan de ver cosas, animales o seres que verdaderamente no estén ahí, y las auditivas, que van desde hasta escuchar pequeños ruidos hasta escuchar voces, que muchas veces constan de incitar a la persona a cometer acciones indeseables. Afectan principalmente a la interacción y a las relaciones sociales del que la padezca, pues muchas veces las propias alucinaciones hacen confundir al paciente y no saben si lo que están viviendo es parte de la realidad o solo es parte de otras de sus muchas alucinaciones. Esto suele provocar que el paciente y los familiares propios no se sientan cómodos y comiencen a sentir una especie de tristeza por la misma condición del paciente. Los síntomas de la esquizofrenia pueden ir presentándose alrededor de días, meses, semanas o hasta incluso años, o pueden presentarse repentinamente, de un día para otro. Hay diferentes tipos de síntomas en la esquizofrenia. Los positivos, que son regularmente llamados así, no porque sean buenos, sino porque son los menos peligrosos de todos, los cuales solo disminuyen la capacidad social de la persona, en cómo se interaccionan y cómo se comportan. Luego están los negativos, que ya son los más peligrosos, en los que empiezan a disminuir las funciones cerebrales, cómo hablan, cómo se comportan y ese tipo de cosas. Luego está el suicidio, que es la causa más frecuente por las cuales las personas que tienen esquizofrenia mueren, ya que entre el 5 y el 6% logran suicidarse y el otro 20% son las que lo intentan. Y luego están los cuadros de violencia, que contrariamente de lo que se cree, no son tan frecuentes como es, solo que se presentan por las personas y los delirios que suelen tener, ya que algunas veces son delirios de persecución y los llevan a hacer cosas indeseables. Luego están el abuso de sustancias ilícitas como drogas o alcohol. Y por último, las personas que no toman su medicación, ya que al no estar constantemente controlado la esquizofrenia, empiezan a presentar alucinaciones más fuertes y más peligrosas. Las consecuencias del trastorno de la personalidad psicótica muchas veces no van a ser fijas. Es decir, que no muchas veces se tiene un origen dado del por qué el paciente tiene este trastorno. Por eso hay diferentes conjuntos de cosas que pueden ocasionar el trastorno, como por ejemplo los genéticos. Básicamente es que otras personas de la familia del paciente hayan presentado otras enfermedades mentales, pero esta es una probabilidad muy baja. Luego están los problemas físicos, que son los problemas que pudo haber tenido la madre durante el parto del paciente, o hasta incluso fuertes golpes en la cabeza. Luego están los ambientales, que son el cómo tratan a la persona en casa o en el trabajo o hasta incluso en la escuela, ya que como hemos visto en anteriores trastornos, muchas veces la mente hace esto para escapar de la realidad en la que está envuelto, como lo del trastorno de la personalidad múltiple. Entonces, con todo esto podemos darnos cuenta de que la esquizofrenia no tiene un factor de origen ya dado, sino que puede ser muchas veces la mezcla de varios de estos, como por ejemplo un golpe en la cabeza, cómo te tratan en casa, los ambientes hostiles en los que estás viviendo y todo ese tipo de cosas. Desafortunadamente, en nuestro país hay una gran cantidad de personas que sufren de esquizofrenia y pues no se atienden. Esto se debe tanto a problemas económicos como a la negligencia en general que nosotros como mexicanos tenemos. Esto puede ocasionar varios efectos secundarios o factores de riesgo que ahorita mismo se los voy a enumerar. Bueno, de estos efectos secundarios, los principales son indigencia, encarcelamiento, es un mayor riesgo de episodios de violencia, incapacidad para conservar el empleo, puede presentar varios conflictos familiares pero severos, desarrollo de otros padecimientos mentales, abuso de las drogas o el alcohol, incapacidad para asistir a la escuela, un aislamiento social brutal, conductas autolesivas, ideas suicidas y el más peligroso de todos que será intentos suicidas. Bueno, dentro de estas consecuencias, si la persona ya se está tratando, que hay que dejar muy en claro que cualquier enfermedad mental, ya sea no solamente esquizofrenia, sino cualquier otro trastorno, no tiene cura. Esto solamente se puede sobrellevar con tratamiento y con terapia.
Una consecuencia peligrosa de esto es que si la persona deja de ir a terapia o deja de ingerir su tratamiento, puede decaer y puede que los factores que mencioné anteriormente vuelvan a pasar y se multipliquen. Y no solamente eso, sino que puede también llegar un periodo de alucinaciones muy fuertes. La base del tratamiento es la medición antipsicótica. Algo importante que tenemos que destacar de esto es que cada persona tiene síntomas o, por así decirlo, efectos diferentes. Entonces no se sabe con certeza qué efectos puede dar o cómo una persona va a responder ante esto. Esto también es muy importante porque lo principal para que una persona se sienta bien o empiece a superar o sobrellevar ese tratamiento es el uso constante de este, y no solamente de este, sino de que hay más formas de tratarlo, no solamente con medicamento, sino también puedes llevarlo con terapia. Bueno, tratándose de este trastorno que es la esquizofrenia, la terapia que mejor le va es la terapia del apoyo, ya que por lo regular, después de que una persona se establece en los servicios de salud mental, recibe apoyo general, en lugar de terapias específicas de conversación como la terapia cognitiva o conductual. Ahorita les voy a explicar lo que es la prevalencia aquí en México, y tenemos que destacar que es habitual que las personas que padezcan esquizofrenia sufran de estigma, discriminación y violación a sus derechos humanos, ya que 2 de cada 3 personas que sufren ese trastorno no se medican o no saben que tienen ese trastorno. Entonces eso es más propenso a que las personas lleguen a abusar de sus derechos humanos. También es importante destacar que el 1% de la población mexicana padece de este trastorno, del cual llega a diagnosticar entre niños de 16 años hasta adultos de 30 años. Aunque, como un dato importante, la esquizofrenia no es frecuente en los niños pequeños, aunque hay una pequeña posibilidad de que estos lo padezcan. Bueno, dentro de ese 1% de población mexicana que padece esquizofrenia, un 8% lo padecen niños menores de 15 años, un 10% lo padecen entre 15 y 25 años, un 12% lo llegan a padecer de 25 a 35 años, un 23% llega a ser de 35 a 45 años y el 47% es de adultos de 45 años para arriba. Diagnóstico: niña esquizofrénica. Hoy estaremos hablando sobre la vida de Janie Chamold. Ella nació el 8 de agosto del 2002 en California. Desde que nació, sus padres supieron que algo en ella iba a ser diferente. Los primeros 6 días de su vida fueron totalmente normales, lo que un bebé normal haría. Al llegar al 7º, Janie dejó de dormir, lo que era un poco extraño, ya que a esa edad los bebés dormían entre 20 horas y Janie no lo hacía. Ella lo que hacía era dormir 20 minutos. Entre todo el día formaba 3 horas durmiendo, lo que sus papás empezaron a sospechar que algo andaba mal. Cuando llegó a los 5 meses, ya sabía identificar algunas partes de su cuerpo, como era la nariz, la boca y los ojos, reconocer animales, al igual que figuras, por lo que sus papás pensaron que era superdotada. A medida que pasaba el tiempo, sus papás trataban de controlar su comportamiento. Cuando cumplió 3 años, empezó a tener amigos imaginarios, que eran animales, como gatos y perros. Unas semanas antes de cumplir 3 años, comenzó a decir: Lo, ven aquí juguemos. Fue la primera amiga imaginaria que tuvo, y era una perra, lo que pensamos que era normal que tuviera una amiga imaginaria. Ese fue el día que nos cambió la vida. All the cats are good except 400. Después llegó 400. Él era un gato. Después de que llegara el gato 400, ella pasaba mucho tiempo con sus amigos imaginarios. Empezaba a cambiar su nombre cuando se portaba mal o cuando hacía otras cosas.
Blue-eyed tree frog. Blue-eyed tree frog. Or Jenny Firefly, right? Jenny Firefly. Wait, isn't that your stage name, though? Or don't they call you Jenny Firefly at the... Yeah, you made that up at your singing. Su comportamiento, conforme pasaba el tiempo, era mucho peor. Cuando tenía 4 años, su coeficiente era de 146. Después de que entrara a la escuela, Gianni trataba de estrangularse y una vez trató de aventarse por la ventana y comenzaba a ser un poco violenta antes de que llegara su hermano Bobby. Why do you do it so hard? Cuando nació Boti, su violencia no disminuyó, daba patadas, golpes y mordiscos. Le teníamos miedo y ella sentía miedo de sí misma. Mommy, save me. I'm right here, sweetie. I'm right here. Save me, Mommy. I'm right here. Save me. I am. We are. Save me, pull me. We are. Pull me. We are. Pull me out. Pull me out. Cuando empezó con los golpes y mordiscos, decidieron llevarla con la psiquiatra. Al llegar con ella, la veía como un caso grave de genio y le recetó risperidona, que es un medicamento que era el único antiséptico para los niños. Estaba muy enojada, daba golpes, odiaba las cosas y pues lanzaba los juguetes. Yo creía que tenía síntoma de Asperger, ya que hablaba mucho de eso. Y pues yo no pedía otra cosa, solo que no lo tuve. Después de 12 meses de ir al psiquiatra, su diagnóstico cambió a TDAH, después cambió a bipolaridad. Hubo una ocasión en enero del 2009 en donde Gianni, mientras estaba estudiando, se levantó de su silla y salió corriendo del salón. En este momento en el que se echó a correr, empezó a azotarse contra las puertas, incluso contra las ventanas. Obviamente los maestros, los profesores y todos los prefectos estaban impactados con el comportamiento que tenía y su única solución para manejar esa situación fue encerrarla en una oficina, tanto por la seguridad de ella como por la seguridad de los demás niños. Cuando nos llamaron, nos dijeron que teníamos media hora para llegar. Si no llegábamos en esa media hora, la policía iría. Si ellos no llegaban en media hora, iban a llamar a la policía para que ellos hicieran cargo. Sus padres no es que estuvieran cansados de la situación, sino más bien que ya no sabían cómo ayudar o cómo hacer que Gianni ya no tuviera esos comportamientos, porque ni siquiera sabían como tal un diagnóstico de ella. Entonces lo que ellos dijeron fue que estaba bien, que podían llamar a la policía, y así fue. La policía y el estado se hicieron cargo de Gianni y pues para los padres fue mejor eso, ya que querían que ellos pudieran ayudarla de la forma en la que ella lo necesitaba. Gianni fue internada en la unidad psiquiátrica de la Universidad de California, donde ella duró 2 semanas y normalmente los niños que eran internados en ese lugar duraban entre 2 o 3 días en ser diagnosticados, pero con ella tardaron 2 semanas. Descartaron completamente todo lo demás, sin embargo la esquizofrenia fue la única que no descartaron. Y más que sus padres se sintieran alarmados, se sintieron tranquilos porque ya sabían como tal cuál era el enemigo y contra qué estaban luchando desde hace mucho tiempo. Algo de lo que decían los doctores era que Gianni tenía muchas alucinaciones, era lo que mayormente presentaba con este trastorno y pues obviamente al ser una niña pequeña, esta parte del trastorno es la que más destacó por la edad que tenía. Ella mayormente veía animales y en realidad los llamaba como números o como días de la semana. Ella decía que unos de estos animales eran los que le ordenaban y le decían que se autolesionara o que incluso lastimara a otras personas. Who's here right now, Gianni? 402nd and 12. And 12, so it's the 3 of them. And the numbers. And the numbers are here. Okay. 400, you climb up the walls. The ears and legs. Wow. There's 12. There's 12. Wow.
Su diagnóstico, los medicamentos que le recetaron fue la clozapina. Este medicamento es tratado para la esquizofrenia y es de los medicamentos más fuertes que pueden existir para este trastorno. Sin embargo, su conducta empezó a mejorar muchísimo, aunque a pesar de ello siguió teniendo algunos síntomas psicóticos. El diagnóstico no fue tan devastador para nosotros, o al menos teníamos una respuesta. Cuando sus padres vieron que su comportamiento empezó a mejorar muchísimo, tomaron la decisión de que ella empezara a ir de nuevo a la escuela. Obviamente ya no con los demás niños ni con sus compañeros, ya que pues esto iba a arriesgar la seguridad de ellos. Ella iba 1 hora a la escuela después de las clases de todos los demás niños y tenía una maestra que la ayudaba con todo eso, aunque a ella a veces se le complicaba, ya que Yanni se desconcentraba mucho. Okay, start with your 9. Water. All right. Fast-paced game. Doing. Not doing what? Oh. Isn't it your role? No. Come on, sit up here with me. I'll get you warm. Sleeping. You want my jacket? You want my big jacket? Huh? Yeah, come on up. Come on. You haven't had a green one yet. Okay, sit down. Okay, put your jacket. Put the sweater on. Janny. Janny, can I start? Yeah. Hubo un punto en el que sus padres tenían miedo de perder a Yanni. Sentían que la enfermedad estaba avanzando muchísimo. Una solución que encontraron a esto fue juntarla con otros niños que igual padecían la misma enfermedad o incluso otras enfermedades, pero con la intención de que la vida social de Yanni siguiera a flote y también con la intención de ya no volverla a internar. What do you have? Psychosis. I have it too. I hate you. You probably hate me too. Janny, did you know that Mary over here has schizophrenia like you do? What do you think about that? You do? You do? Yeah. Yeah. En cosas tan pequeñas o en cosas tan insignificantes para nosotros, para los padres de Yanni, eran muy importantes. Por ejemplo, una ocasión que la llevaron a conocer a los caballos. Me on the other side. Here we go. Makes us go that fast. We will not. We promise. We promise you. You know how you can help with that? Is do really big deep breaths, nice and calm and relaxed. Oh, I heard that. That was awesome. Remember that breathing. No, don't go. Let's stop. If you want to stop, we can. Ella iba a su psiquiatra una vez a la semana para seguir controlando su enfermedad. La psiquiatra lo que iba notando como tal era qué tanto estaba funcionando el medicamento y cómo es que iba avanzando la concentración de Yanni. Okay, so they're back in the ocean. What are they doing? Swimming. Well, when I... Early in the day is very rough, you know, Smack and the bunk of the baby. and there's a couple things going on. You know, she's increasingly things that she used to enjoy. She's back in the state of not wanting to do them anymore. Yeah, well, that's the other thing. She wants to go back to the hospital. Actually, I don't. You don't? You were telling Mommy, I thought you were telling Mommy earlier that you do. I need to, but I don't want to go. Why would you need to go back to the hospital? Because I'm seeing the numbers, Which numbers? especially the 5. What's 5 doing? It wants to eat the baby. No, I'm just kidding. Oh, okay. What does 5 do? He's under the couch. You've seen 400? Yep. What's 400 doing lately? She's telling me to hit. En el 2008, Michael y Susan, los padres de Yanni, crearon un grupo de apoyo por internet para los familiares de niños que padecían igual enfermedades mentales. Este grupo lo hicieron con la finalidad de compartir historias y no sentirse tan solos durante el proceso. Actualmente Yanni tiene 21 años y aprendió a vivir con su esquizofrenia. Obviamente siguiendo los medicamentos y su tratamiento que cada vez le han ido ayudando más. También terminando sus estudios se metió a varias organizaciones benéficas que la tenían ocupada y que la ayudaban a sobrellevar su enfermedad.
Ella también ha estado empeñada en sacar a su hermano Boti del psiquiátrico donde está internado, ya que él también comenzó a presentar síntomas parecidos a los que ella tenía. A ella le tocó esquizofrenia, a otros niños diabetes, ceguera e incluso cáncer. Yo hablo de esto con ella y me entiende, y es algo con lo que va a vivir toda su vida. Si hubiera sabido lo que sé ahora, lo volvería a hacer sin ninguna duda. Lo volvería a vivir de nuevo porque Gianni nació para ser mi hija y vivir en este mundo. Lo haría todo de nuevo, aún sabiendo lo que me espera. Vale la pena, por una hija vale la pena.